Buenos días. Hoy vamos a compartir la clase Historia del Arte Universal. El arte. El arte se puede considerar como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con propósitos estéticos o comunicativos, a través del cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo empleando diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. O cualquier actividad o producto realizado por el ser humano. Aquello que no es realizado por el ser humano no puede ser considerado arte. Ahora debe tener finalidades estéticas y comunicativas y utilizar diversos recursos. ¿Qué son recursos plásticos? Los recursos plásticos son aquellos recursos que son transformables, aquellos recursos que se pueden estirar, se pueden recortar, se pueden ampliar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pedazo de tela, un lienzo, por ejemplo, hacemos un marco en madera, le pegamos ese lienzo, le tiramos yeso, tensamos bien el marco, después cogemos pintura y lo pintamos, podemos tener un cuadro, podemos tener una pintura. Y esa pintura termina convirtiéndose en una obra de arte. Entonces, cogemos la tela, la transformamos, cogemos la madera, la transformamos, cogemos la pintura y la transformamos. Por eso llamamos recursos plásticos. Dentro de los recursos plásticos también tenemos, por ejemplo, cogemos cemento, arena, piedra, le ponemos varillas y construimos estructuras para edificios, construimos columnas, construimos losas, mezclamos ladrillo con cemento, le ponemos puertas, le ponemos ventanas y construimos una edificación. En ese sentido, todo esto son recursos plásticos. Sigamos. La historia del arte es la evolución del arte a través del tiempo. Para comprender esta evolución se ha dividido su historia en diferentes periodos. El arte en la prehistoria viene desde 25.000 años antes de Cristo y comprende lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. Los vestigios más antiguos desde la edad de piedra radican en este arte visual, o sea, el arte rupestre, que son las cuevas que los antiguos pintaban sobre las cavernas donde ellos pernoctaban, donde vivían, donde residían. Este tipo de arte es el más antiguo que está registrado en la prehistoria del ser humano. También encontramos esculturas en piedra, como esta que encontramos aquí, que es antiquísima. Sobra decir que el ser humano hace su aparición en la Tierra hace unos 100.000 años aproximadamente. El ser humano, convertido en Homo sapiens, se diferencia del resto de los mamíferos porque utiliza las herramientas o artículos que se encuentran en el exterior para él poder defenderse, para él poder conseguir sus propias cosas. Por ejemplo, un árbol con cocos bien altos, el hombre se da cuenta que puede utilizar un palo y tumbar los cocos, mientras que el mico no se da cuenta de eso, tiene que subirse en el árbol para conseguirlos.
De igual forma, el hombre también utiliza herramientas para defenderse. Utiliza palos para defenderse de los animales que lo puedan atacar, o los utiliza para también irse a cazar. Después de la edad de piedra aparece la edad de los metales. A través del uso del fuego, él se da cuenta que puede transformar el hierro o los diversos metales que encuentra, como el bronce, hizo aleaciones con el cobre y fabrica armas. Los primeros vestigios de la edad de los metales son utensilios utilizados para hacer armas. Más adelante aparecen algunos utensilios como accesorios para ellos usarlos en su cuerpo o como vestimenta. También tenemos ya al final de la edad de los metales lo que se llaman estas construcciones megalíticas. Un menhir es esta piedra que encontramos aquí. Son piedras verticales, piedras que tienen una gran altura y que ellos levantaban y las colocaban en posición vertical, como esta que está aquí, pero también esta que está aquí. Pero después fabricaron dólmenes. Un dólmenes son esta piedra que es un menhir, más esta otra, más otra que está tapada allá, y colocaban en la parte de arriba una losa. Ese es un dolmen. Pero también encontramos en civilizaciones más avanzadas, como esta fotografía que es de Inglaterra, donde encontramos un conjunto de dólmenes y menhires que conformaban este conjunto. Como les decía antes, son piedras de gran tamaño y que no se explica hoy cómo esos antiguos personas, estas personas de la prehistoria los lograron levantar. Bueno, sigamos. Ahora nos encontramos con el arte antiguo. El arte antiguo hace su aparición desde 4000 años antes de Cristo. La primera aparición del arte antiguo tiene que ver con Mesopotamia. Mesopotamia es de las civilizaciones más antiguas que existen. Se encontraban alrededor del río Tigris y el río Éufrates, una región muy rica por la proximidad de estos dos ríos, y eso le permitió a ellos cultivar el cultivo, terrenos aptos para la agricultura, y eso les permitió pues conformar primeras civilizaciones. De los mesopotámicos encontramos, gracias a ellos, la aparición de la escritura. A través de la escritura ellos pudieron transmitir información lejos de ellos. También, gracias a estas culturas, aparece la fabricación de elementos de adobe, o sea, elementos hechos, fabricados con barro, como son hoy en día los ladrillos. Ya las personas de Mesopotamia los fabricaban en ese entonces. Entonces cogían el barro, le daban forma, después lo sometían al calor y eso los endurecía. Aquí tenemos esta tablilla que fue hecha sobre tablillas de barro y que posteriormente fueron esculpidos como bajorrelieves. Estos bajorrelieves fueron las primeras escrituras que existieron en la humanidad. Entonces, ellos se encargaban de transmitir esa información a las demás personas. Después de Mesopotamia, en Mesopotamia también encontramos
los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las 7 maravillas del mundo. Ya eso no existe hoy en día, solo queda vestigios de fotografías o de dibujos o imágenes realizados posteriormente. Después viene el arte en el antiguo Egipto. Esto que encontramos aquí son las pirámides de Giza. Estas pirámides forman parte también de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron realizadas en piedra. Colocaban grandes moles de piedra uno encima de otro y de esta forma iban construyendo estas pirámides majestuosas. De las pirámides se ha hablado muchísimo. Se dice que contenían un gran avance científico, un gran conocimiento tecnológico, primero en la construcción de estas altas pirámides. Segundo, estas pirámides también se dice que poseen un gran conocimiento astronómico. O sea, su ubicación está realizada de tal forma que tiene que ver con los cambios en la luz del sol, con los cambios en los solsticios y los equinoccios. Y les permitía a ellos darse cuenta cuándo cambiaba una era y cuándo pasaba a otra. Eso les servía para su agricultura y para muchas de sus actividades. También encontramos el arte precolombino, estas esculturas en piedra que ya son realizadas en América, en San Agustín. Aquí en Colombia también encontramos figuras de este tipo, encontramos tótems más grandes, pero que fueron realizados por indígenas. Tenemos el arte antiguo en Asia. Aquí encontramos una serie de esculturas realizadas en China. Y de este lado encontramos un papiro. El papiro es un papel que se elabora a base de una planta y sobre ello posteriormente se logra escribir. Aquí tenemos la caligrafía o la escritura japonesa. Eso fue un gran avance porque pasar de una escritura realizada sobre tablillas o sobre tablas de barro a escribir sobre un papel, eso fue un avance muy significativo en ese entonces, ya que el papel no pesa, pesa muchísimo menos y se pueden hacer muchos rollos y contener más cantidad de información. Bueno, pasamos ahora al arte clásico. El arte clásico es el arte que viene del siglo VIII antes de Cristo y tiene que ver con la aparición de Grecia y posteriormente de Roma. De Grecia podemos decir que, a ver, en el arte clásico y en el arte antiguo encontramos los orígenes de la cultura occidental. En Grecia hubo muchos avances a nivel tecnológico, a nivel de ciencias, a nivel de astronomía, física, geometría. En el campo de la geometría encontramos a Euclides, que inventó la geometría euclidiana, que hoy día todavía se utiliza. Y es la geometría básica que se utiliza para todas las operaciones que tienen que ver con el espacio.
que tiene que ver con las figuras, con ángulos, con cuerpos, etc. Hubo avances en la literatura, tenemos a la Ilíada, a la Odisea, que hoy día son vigentes todavía y que vienen de muchos siglos antes de la aparición de Cristo. En cuanto a la arquitectura, encontramos el Partenón, que encontramos aquí. Ellos fabricaban unas columnas a través de piedra. Construían bloques circulares de piedra, como estas columnas. Las iban colocando una encima de otra y creaban estas columnas grandes. Acá arriba colocaban unos capiteles y entre capitel y capitel colocaban unos bloques mucho más grandes que iban columna sobre columna, columna sobre columna y creaban este frontón grande que está aquí. Aquí en la parte de arriba había un triángulo donde en esta parte colocaban, o sea, cogían las piedras y las trabajaban en bajo relieve, o sea, las picaban y creaban formas. Así hacían ellos sus construcciones basadas en piedra. Uno de los avances en el arte clásico fue un estudio que hizo Vitruvio de las proporciones de la figura humana, y no solo de proporciones de figura humana, sino también de todos los seres vivos. Él decía que en un todo, cuando hay una unidad, cuando hay un cuerpo humano, por decir algo, de un animal, las partes del cuerpo se dividen proporcionalmente. No son iguales, sino que son proporcionales. Y las proporciones son divididas en relación a una proporción áurea o una proporción divina. Dicho en otros términos, si nosotros tenemos este brazo largo, la longitud total del brazo es a la parte más larga, lo que la parte más larga es a la parte más pequeña. Y de esa forma se construyeron una serie de proporciones para el cuerpo humano. El alto de la cara, por ejemplo, tiene una relación, una proporción divina, una proporción áurea con respecto al ancho de la misma. En una mano extendida, la mano total es a la palma de la mano lo que la palma de la mano es a los dedos. Y con base en toda esta información y todo ese estudio que ellos hicieron, pues construyeron dibujos, biología, estudios antropométricos. Y tenemos aquí en esta parte una escultura hecha en piedra, hecha sobre mármol, que proviene de allá, de ese periodo histórico de Grecia. Sobra decir que el arte clásico fue un arte humanista, humanista y natural. Se fundamentó y se basó en referentes humanos, en referentes de la naturaleza. De ahí su interés por estudiar la naturaleza y de ahí los avances científicos que ellos tuvieron y que dieron origen a lo que es hoy en día la cultura occidental. Después de Grecia pasamos a Roma. Roma siguió la misma cultura griega
y le creó otros avances. Los romanos utilizaron la misma técnica que tenían los mesopotámicos en la fabricación de ladrillos, la fabricación de bloques de barro, y con ellos construyeron grandes obras de mayor envergadura que los mismos griegos. Tenemos aquí el Coliseo romano de 1, 2, 3 y de 4 pisos. El Coliseo romano era un sitio donde se jugaban varias actividades deportivas y también eran centros de sacrificio. Ahí ponían a los luchadores, ahí generalmente metían a los cristianos junto con los leones que los devoraban. Y las fiestas las realizaban en este tipo de sitios. Uno de los avances arquitectónicos fundamentales fue la creación del arco romano. Este arco que ustedes ven aquí es un arco que tiene una forma, de, ¿cómo diríamos? De un medio círculo, hacia abajo siempre. ¿Y cómo se logra esto? Colocan ladrillos que van dando forma, y crean esta forma que es así, uno, otro, y lo van colocando. Y eso permitió que ya no se utilizaran estas piedras grandes para montarlas allá arriba, sino con elementos más pequeños, con bloques de barro, se pudo construir en mayor altura. Aquí tenemos una pintura romana también, ya bastante deteriorada por el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, 2000 años que tenemos después de Cristo, más 800 años antes de Cristo, hace estas construcciones datarían de unos 2500, 2600, hasta 2800 años. Y se mantienen todavía. Están deterioradas producto del tiempo, de las guerras, pero se mantienen todavía. Además de eso, los avances en el teatro, en la literatura, ¿cómo es? En las ciencias. O sea, fue todo un avance muy significativo el que se realizó durante el arte clásico. Vamos a dejar esta primera parte aquí. Vamos a dejar de compartir y terminamos por hoy.